Estimados ingenieros, como siempre, es un placer saludarles, esperando se encuentren muy bien en sus países. En este video vamos a hacer un repaso de todas las decisiones que se pueden tomar cuando estamos haciendo un proyecto de estas características. Observamos una vista 3D dentro de Zipe en el menú de el despiece de armados. Esto es una opción nueva de la última versión de Zipe, la cual nos permite ver todos los armados de todo el proyecto, lo cual es sorprendente porque también tenemos armados de losas, tenemos armados de escalera y ello nos puede permitir evaluar si de pronto tenemos colocado una viga demasiado hacia adelante o demasiado hacia atrás. Aquí veríamos, por ejemplo, un error donde pudiéramos desplazar un poco más hacia la izquierda esta viga, y esto es algo que nos permite este visor de armaduras, es decir, nos permite ver incluso si tenemos una congestión de armados en este tramo. Aquí, por ejemplo, pudiéramos plantear colocar armado más grueso de diámetro, pero menos cantidad de varilla, por ejemplo. Esto es algo que yo considero muy útil cuando estamos haciendo el proyecto y también cuando estamos llevando el proyecto a la obra. Bien, entonces vamos a comenzar por esta lista que me he anotado de cuestiones interesantes para trabajar en este video, donde lo primero es lo que he comentado, los armados de la nueva versión 2023. Nos permite ver toda esta continuidad de armados en el modelo 3D, me parece muy útil. Y antes, en versiones anteriores, teníamos problemas porque cuando abríamos el Zipe, en la versión 2019, por ejemplo, no se veían todos los armados y a veces habían errores porque no estaba bien conseguido a nivel de recursos, a nivel de recursos de software para poder visualizar todos estos elementos en vista 3D. Vamos por el siguiente punto que tengo anotado, sería el tipo de cimentación bigata invertida. ¿Por qué utilizamos este tipo de cimentación bigata invertida? Bien, vamos a tratar de explicarlo. Voy a dejar abierto esta cuestión, voy al programa, vamos a datos generales. ¿Y por qué colocamos este tipo de solución? Pues bien, en este caso, para el país de Perú, pues en estas zonas, que suelen ser zonas cercanas a la Amazonía, suele haber un suelo que tiene una composición muy elevada de arcilla. Un suelo se compone básicamente de arcilla y grava, es decir, de esta combinación de elementos resumidos, muy resumidos, sería arcilla-grava, pero en la relación de estos dos elementos tenemos el comportamiento de flexibilidad de suelo, es decir, de hecho aquí en la configuración sísmica siempre nos pregunta qué tipo de suelo, tipo de perfil de suelo estamos empleando, porque existen diferentes tipos de suelos, además del valor de capacidad portante, que es otro dato aparte. Centrándonos en el porqué del diseño de cimentación con bigata invertida, decir que cuando tenemos una elevada composición de arcilla, tenemos una tendencia a que el suelo se comporte como un resorte y además que tengamos asentamiento diferencial. Entonces, el tipo de bigata invertida nos ayuda mucho a conectar de forma correcta los elementos, la base de las columnas entre sí para evitar tener estos asentamientos diferenciales. Un asentamiento diferencial es que este nodo ha deformado más que este nodo y es por ello que podemos tener un agrietamiento de mampostería en un sector muy determinado. Además, es muy sencillo diagnosticar un asentamiento diferencial porque suele tener una grieta muy particular, con un sentido muy particular. Excelente, entonces este sería un poco la justificación, pero también quiero hablar de una cuestión técnica que los ingenieros, evidentemente, cuando se enfrentan a utilizar un software, no solamente tienen que manejar los conceptos de la teoría, sino además tienen que saber los trucos de uso de programa. Por ejemplo, vamos a comentar un truco de uso de programa que no tiene nada que ver con conceptos de ingeniería. Es decir, podría ser el mejor ingeniero del mundo, pero por no saber este truco a lo mejor se queda atascado en un proceso de manejo de software. Bien, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me voy a vigas, vamos a editar vigas, y me posiciono encima del armado ya calculado? Pues veríamos que el programa me ha entregado los armados sin ningún problema. Pero claro, ¿cómo hemos llegado a este punto? Bien, si yo por ejemplo calculo la obra, vamos a datos generales y vamos a, por ejemplo, calcular la obra con sismo, fíjense, vamos a desbloquear las armaduras por si tenemos algunas armaduras bloqueadas. Aquí por ejemplo tenemos bloqueados todos estos pórticos, vamos a decirle ninguno para que me permita armar correctamente y voy a decirle
dentro de la pestaña entrada de vigas, vamos a calcular incluso cimentación. Fíjense, tenemos obra, datos generales, tenemos activada la norma de Perú, muy importante este dato, y fíjense lo que sucede. Es posible que el software tenga un atasco, es decir, no permita obtener los armados de la cimentación, en este caso la viga T invertida, porque se queda atascado encontrando o tratando de encontrar el armado que mejor sirve para esta condición de viga, es decir, para los esfuerzos que llegan y para las características de esta viga. Es decir, lo que hace es buscar en la base de datos de las tablas de armado de montaje en vigas de T invertidas, busca la mejor posibilidad para armar esa viga. Esto es algo muy complejo a nivel de programación, es decir, es bastante complejo porque se está tratando de ajustar algo que hay en una base de datos con una necesidad de un esfuerzo muy puntual que existe en una viga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se atasca. Excelente. Lo que observamos a continuación es que se ha producido un error grave en el proceso de dimensionado y comprobación de los siguientes pórticos, el pórtico 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo me acerco a este pórtico y, por ejemplo, vamos a resultados, vigas, muros, edito la viga? Ya les aviso que va a salir un error. De hecho, no me ha podido armar este elemento constructivo, esta viga no me la ha podido armar. Sin embargo, si me voy a la parte de listados y vamos a ver las tensiones del terreno bajo vigas de cimentación, veremos, por ejemplo, que existen unas tensiones que no cumplen, pero no cumplen por poco, porque la tensión permitida máxima sería 0,8, estamos en 0,9, no es algo tan disparatado en términos de valor. Entonces, no tiene lógica que no haya podido armar algo que aparentemente, por los esfuerzos que existan, no son tan elevados en referencia a la tensión admisible máxima en situación persistente, que sería 0,8, y la tensión admisible máxima en una situación accidental, que sería 1,05. No tenemos valores tan dispares a estos dos valores que acabo de decir. Bien, entonces, con esta premisa, si yo ahora me voy a la viga, vamos a resultados, vamos a vigas, muros, vamos a editar esta viga, veremos que se produce un error. Bien, entonces, en este momento hemos hecho un diseño que aparentemente es normal, tiene una cierta lógica, pero el programa se nos ha cerrado. Bien, vamos a ver ahora este pequeño truco que podemos hacer para desatascar este proceso y poder continuar con nuestro proyecto. Y esta técnica que voy a enseñar ahora se puede emplear pues también no solamente para las vigas, sino también para otros elementos constructivos, como pueden ser columnas, como pueden ser incluso losas, ya lo veremos más adelante. Vamos a abrir el programa de nuevo en su modelo que teníamos. Y a continuación lo que hago es volver a obra, datos generales. Vamos a quitar la acción sísmica, vamos a eliminarla, no existe. Y ahora lo que hago es calculo otra vez sin dimensionar cimentación. Bien, en este momento, al no existir los modos de vibración y existiendo balasto en la cimentación, el proceso de cálculo de armado se hace mucho más sencillo. No necesita pues, hacer tantas interacciones en el cálculo para llegar a obtener el mejor armado para esa viga determinada que estamos trabajando. Entonces ya partimos con una ventaja que sería no hacerle pensar al programa demasiado. Otra opción que se puede hacer es calcular sin obtener armado y editar nosotros manualmente la viga. Pero bien, esto es otro tema aparte que sería ya de un nivel más avanzado. En este momento lo que tenemos es en la pestaña de resultados, es en vigas, muros. Vamos a editar esta viga que tenemos aquí y vemos que ya existe un armado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si yo observo el resto de vigas? Vemos que no hay ningún problema, están los armados, pero cuando yo calcule con sismo va a subir el diagrama que tenemos aquí de armadura necesaria y armadura colocada. ¿De acuerdo? La armadura necesaria y la armadura superior efectiva, que es la armadura que se necesita versus la armadura que ha sido colocada en este dibujo. Bien,
Entonces ahora lo que hago es el pequeño truco que tengo aquí anotado, que sería pues hacer el paso que hemos dicho a continuación, que sería lo primero, bloquear las armaduras. Vamos a bloquear las armaduras de este nivel, le marcamos todos, estamos en el nivel 00, fíjense aquí a la derecha, nivel 00, le doy a aceptar y le digo obra datos generales, ahora sí activo el sismo. Vamos a marcar que estamos en Perú. Ahora lo que voy a hacer es marcar esta configuración sísmica, que es importante hacerla bien. Le digo aceptar y ahora sí voy a calcular dentro de la opción de calcular en la pestaña entrada de vigas, pero lo que hago es mandarle el cálculo ya existiendo previamente unos armados en estas vigas. Excelente, ya ha terminado el cálculo y en este instante vamos a ver los resultados. Vamos a la pestaña resultados, vamos a vigas muros, vamos a editar vigas, me posiciono encima de esta viga y vemos que ahora la armadura necesaria con respecto a la armadura efectiva, la colocada, es diferente. ¿Qué podemos hacer? Podemos venir y editar estos armados, es decir, podemos colocarle, por ejemplo, que aquí en vez de colocar 2 de 1 pulgada, pues podemos colocar 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, al colocar 3, ¿qué es lo que pasa? Sube mi gráfico y termino de cumplir con las armaduras. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar en esta zona del alma, que es la más castigada, 6 varillas. Vemos cómo sube el gráfico y esto se haría para todos los armados. Ahora, hay un pequeño truco que sería el siguiente. Vamos a cerrar aquí. Hay un pequeño truco que sería hacer un cálculo donde le colocamos una carga más elevada al proyecto de la real. Es decir, aquí en cargas, cargas en grupos, podríamos venir y hacer un cálculo solamente gravitatorio, pero exageramos las cargas que aquí colocamos. Es decir, aquí por ejemplo, en vez de 0.1, le colocamos 0.5. Aquí, en lugar de 0.2, colocamos 0.5. Aquí 0.5 y aquí 0.4, 0.4. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos hecho sencillamente es exagerar las cargas colocadas. Lo que hacemos ahora es volvemos al origen, es decir, volvemos a hacer este procedimiento donde le quitamos el sismo, hemos incrementado la carga gravitatoria y lo que hacemos es otro cálculo para que me coloque unos armados mayores, porque lo que quiero es no tener que hacer todo este proceso a mano de ir viga por viga para ir cambiando los aceros, ¿de acuerdo? Lo que quiero es que el programa pueda trabajar, no se colapse. Estoy tratando de evitar un fallo del programa, estoy tratando de no perder tiempo y lo que he hecho es incrementar la carga manualmente para conseguir ese resultado. Bien, entonces, con la carga sísmica desactivada, lo que hago es vuelvo a hacer otro cálculo. Otra vez sin dimensionar cimentación, pero me fijo que no estén bloqueados los pórticos. Por ejemplo, vemos que están bloqueados. Tengo que desbloquear para que esto funcione. Muy bien, calculo y vamos a hacer otro cálculo sin dimensionar cimentación. Lo que va a pasar a continuación es que debido a este incremento forzado de carga voy a lograr obtener unas armaduras mayores que se van a asemejar más al cálculo con sismo. En este caso, por tratarse de vigas T invertidas, siempre van a formar parte del conjunto del edificio, no van a ser un cálculo separado, es decir, no podemos decirle al software que nos calcule la cimentación sin sismo y el resto de la edificación con sismo. Esto no se puede hacer porque estamos hablando de vigas T invertidas. Las vigas T invertidas no se pueden desconectar del suelo como que fueran otro elemento, sino que están formando parte del todo, están formando parte de todo el edificio. Y no tenemos, por un lado, el suelo, donde llegan unas reacciones y luego se dimensiona con esas reacciones. No, todo esto está en relación y todo esto está conectado en un solo modelo. De hecho, si vemos la deformada, veremos que las vigas T invertidas están formando parte de la deformada.
Si ustedes hacen un cálculo y solamente calculan con plintos, pues verán que cuando hagan la deformada no aparece el plinto porque está separado del cálculo, está separado de todo el modelo y forma parte de otra cuestión muy diferente, no está conectada. Es por ello que luego hablamos del concepto de diseño de interacción suelo-estructura. Bien, ¿dónde estábamos? Vamos a la parte de resultados y vamos a ver los armados. Vamos a vigas muros, vamos a editar vigas y lo que hacemos es ver cómo se han incrementado los aceros, ¿de acuerdo? Y veremos en qué cantidad, si se asemejan o no al cálculo sísmico. Bien, lo que hago es vuelvo a obra datos generales, vamos a activar el sismo, pero antes bloqueamos las armaduras. Vamos a bloquear las armaduras de este nivel, 00. Una vez las tenemos bloqueadas, vamos a con acción sísmica y marcamos otra vez la opción de Perú, con los mismos coeficientes que estamos trabajando. Ahora lo que hago es vuelvo a la pestaña entrada de vigas y vamos a calcular, vamos a decirle sin dimensionar cimentación. ¿Por qué? ¿Por qué marco sin dimensionar cimentación? Porque igual las vigas invertidas están formando parte del todo. Entonces no están formando parte solo de la parte de cimentación, sino que forman parte del todo o el conjunto del edificio en su totalidad. Excelente, ya tenemos el cálculo realizado. Vamos a la pestaña resultados, vamos a vigas muros, editar vigas y vamos a activar ahora esta cuestión. Vemos que ya no estamos tan lejos del diseño, es decir, ya estamos más dentro de las especificaciones necesarias para cumplir con sismo esta situación, es decir, esta hipótesis de proyecto en la que actúa sismo. Vamos a otra viga para ver qué sucede. Veríamos que no estamos tan alejados, aquí hay unos picos que más o menos pues habría que cubrir, tal vez colocar algún refuerzo, pero yo no lo veo necesario debido a que estamos bastante bien. Además, hay que considerar que cuando hacemos un diseño podemos considerar no querer aplicar sismo a la cimentación. Esto es un criterio, esto es algo que forma parte de, vamos a decir así, de unos criterios que se pueden tomar o no. Son decisiones que se toman a la hora de diseñar. Como recomendación, una edificación que tenga 3 o 4 niveles es muy necesario calcular con los efectos de sismo en la cimentación, porque ya todo empieza a deformar bastante y ya los desplazamientos son bastante elevados. Estamos hablando de zona sísmica. Muy bien, veríamos los resultados, veríamos también el gráfico para las armaduras transversales. Vemos que no estamos tan alejados, aunque podríamos quitar un poco de acero. Veríamos que si aquí quitamos un poquito de acero a estas vigas, por ejemplo, vengo a este tramo y en vez de colocar cada 20, bueno, le coloco otra armadura porque me parece exagerado a nivel de estribo. Ahí veríamos que hay un pequeño pico que no lo absorbe bien, pero estamos ahí más o menos cumpliendo, ¿no? Lo importante es que se entienda la idea de este truco o este procedimiento que pueden hacer si tienen algún tipo de problema cuando el programa no le logra armar la viga. Ya digo, no es que el armado no sea correcto, sino más bien el programa no ha podido armar la viga por un proceso de programación que no tiene que ver con un proceso de ingeniería. Muy bien, esto sería la explicación que tengo aquí anotada para tema de las vigas invertidas, algo que se puede hacer, algo que se puede trabajar, lo hemos visto con un ejemplo bastante desarrollado. Y ahora vamos a la parte de derivas. La parte de derivas, que me hacía una consulta un ingeniero que está haciendo los cursos en la plataforma, decía así, decía, quería saber si en las distorsiones el valor que se entrega ya está multiplicado por el R y además por el valor de 0,75 o el valor de 0,85, dependiendo si la estructura es regular o irregular. Aquí veríamos las distorsiones, es decir, las derivas, están mayoradas por la utilidad. Sí, pero además tienen el valor del 0,75 por R, es decir, por el valor de 8, en este caso sería 0,75 por 8, o si es irregular, 0,85 por 8. Ya vendría incluido ese valor tanto para las distorsiones como para el tema de los desplazamientos. Los desplazamientos los encontramos en la pestaña de resultados, en envolventes, veríamos desplazamientos máximos de pilares. Vamos a esta columna, por ejemplo,
y veríamos cómo efectivamente los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. Y si además vamos a obra, datos generales, y vemos en la configuración sísmica que se le ha marcado la opción de regular y vamos a la opción de información, veríamos que efectivamente se calcularán multiplicando por el valor de 0,75 R, de manera que el valor ya nos viene definido y el valor ya está considerando este 0,75. Excelente, vamos a hablar ahora del tipo de losa con casetón de poliestireno. Este tipo de losa, ¿para qué se emplea o cuál es el objetivo de utilizar, en lugar de este casetón perdido de mortero, utilizar una opción más ligera? Bien, esta losa la podemos ver dentro de la pestaña entrada de vigas, en paños, gestión de paños, entrar paño, y veríamos en forjados reticulares esta losa de poliestireno. La diferencia principal sería el peso, lo que pesa por metro cuadrado, prácticamente. Entonces veríamos que a nivel de introducción es muy similar porque podemos marcar aquí la opción de hormigón ligero, que sería la opción general que se usa con el casetón perdido. Esta opción también es casetón perdido, pero de poliestireno. Lo que cambia sencillamente es el peso. Vamos a la opción de hormigón ligero y veríamos cómo cambia de 350 kilos, pasaría a pesar únicamente 290 kilos por metro cuadrado. Está compuesta por 3 piezas de 15 por 40. Muy bien, eso sería para el tema de la losa. Para aquellos que no sepan cómo ver los casetones, sería en paños, gestión de paño, detallar casetones. Veríamos cómo están considerados. Y aquí tendríamos los nervios, el armado longitudinal superior, transversal superior, longitudinal inferior y transversal inferior. 4 tipos de armados que hay que editar y se obtienen en los planos. Excelente, vamos a ver ahora el tema de la columna de 6 metros de altitud. Esta columna de 6 metros pues es la columna que va a tener la mayor deriva. ¿Por qué? Porque es una columna que no está arriostrada, no tiene el arriostramiento que tiene, por ejemplo, estas columnas a este nivel, y evidentemente va a ser la columna más castigada. ¿Cómo lo sabemos? Pues vamos a la parte de listados, vamos a distorsiones de pilares y veremos cómo la columna central es la que tiene la deriva más alta. De hecho, en los valores máximos veríamos que en el piso 6, en este piso 6, es donde tenemos la deriva mayor. Excelente, si se fijan, el valor de la deriva máxima tenemos ahora 1 partido 58. Este es el valor máximo, pero porque está en el piso 6. Debemos de decir que también tenemos un pequeño error porque aquí en cargas en grupos, tenemos los valores exagerados que hemos colocado para el diseño de las vigas de cimentación. Así que la deriva no es correcta. El valor final que nos aparece ahí no es el correcto. La deriva es mucho menos que ese valor que nos ha aparecido. Pero ya sabemos que la deriva máxima la tenemos en este nivel y seguramente será en alguna de estas columnas, la B2, la C2 o la D2. Lo único que habrá que hacer es controlarlo nada más y ver si estamos en el valor límite o nos hemos pasado del valor límite que dice la normativa de Perú. Pero tomamos el valor definitivo de esa tabla, la tabla de las distorsiones de columnas. Muy bien, vamos a ver ahora la caja de escalera, los tramos de escalera. Tenemos el tramo 1, tramo 2, tramo 3. Vamos a la parte del programa y vamos al nivel de cimentación. Aquí arrancaría de esta viga, que hemos dicho que probablemente la tengamos que desplazar al inicio del video. Vamos a desplazar esta viga porque realmente para que comience bien el armado de esta losa de escalera, pues tenemos que desplazar un poco esa viga. Bien, pero quitando ese detalle, aquí en escaleras, vamos a editar el núcleo de escaleras, lo único que tenemos es, bueno, tenemos este tramo 1 y está definido por unas características para cumplir con el desnivel que queremos cumplir y tiene una carga o sobrecarga de uso de 0,5 toneladas por metro cuadrado, que es lo que dice el código. Bien, y lo importante que tiene también este núcleo de escaleras sería, cuando vamos a editarlo, sería que está apoyado en un muro de fábrica, en la parte de atrás de este sector.
Bien, entonces, ¿cómo configuramos eso a nivel de muros? Pues lo que se ha hecho es introducir 3 columnas, que serían columnas que se le va a dar la utilidad de columna de confinamiento de muro, que sería esta, esta y esta. No tiene la misma utilidad que una columna para trabajar con pórticos SMF, es otro tipo de columna que no requiere tal vez de cumplir todos los requerimientos del código tal cual, porque sería más bien una columna que trabaja conectada con muros y solamente se coloca por un tema constructivo para terminar de cerrar y confinar ese muro. Bien, pero también hay que ojear los resultados que nos arroja a nivel de resistencia, siempre es importante, pero que sepan que este tipo de columnas no tienen los mismos requerimientos que estas columnas de la derecha. Bien, vamos a la parte de entrada de vigas. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Pues sencillamente en vigas muros o en muros se ha introducido un muro de fábrica. Entonces se ha introducido un muro de fábrica que tiene estas características: 0,101 de ancho a cada lado, es decir, un total de 20 centímetros de ancho. Esto lo da el ladrillo que se va a colocar. Tenemos vuelo a ambos lados, se le ha colocado una zapata corrida. Bueno, en este caso se le ha colocado una viga de cimentación. Entonces, si vamos a vigas muros y editamos este muro, veremos que tiene una viga de cimentación, que es algo muy similar a la viga T invertida a nivel de discretización de elementos, es decir, es un elemento lineal. Si colocamos zapata corrida, a no ser que le coloquemos con interacción suelo-estructura, el comportamiento difiere y ya es otro sistema. Y si colocamos empotramiento, pues evidentemente ya tenemos desconectado todo lo que quede por debajo. Lo que van a llegar ahí solamente son reacciones. Muy bien. Y tenemos esa opción, que sería la viga de cimentación, que es la que se le ha introducido en este momento. Además, siempre le colocamos la situación persistente y la situación accidental sísmica, que suele ser un 30% más que el valor persistente. Y luego tenemos el módulo de balasto, que viene dado o se coloca en función de cómo queremos evaluar el tema del balasto. Es decir, si tenemos mucho efecto de resorte en el suelo o tenemos poco efecto de resorte. Un valor 1000 sería un valor en el que tenemos bastante efecto de resorte. Para que se hagan una idea, pero si colocamos en lugar de 1000, colocamos 700, pues tenemos todavía más efecto de resorte, porque estamos bajando la constante elástica. Si de pronto colocamos 500, estamos todavía haciendo un suelo más elástico. Suelos que tienen un comportamiento rocoso, pues por ejemplo 30.000. 30.000 es un suelo que podemos decir rocoso. Un valor de 1000, estamos considerando que existe una cierta flexibilidad bajo el terreno. Y eso es lo que se evalúa, es por ello que salen un poco más armadas las vigas, porque al ser más flexibles deforman más, y al deformar más sencillamente necesitan ese incremento de acero para cumplir con las tracciones, que las tracciones en la cara superior y la cara inferior de la viga no dejan de ser momentos flectores, momento flector superior o momento flector inferior. Muy bien, aquí tenemos modelado este muro, que modelarlo es muy sencillo, pero la particularidad con respecto a otras versiones de Cipe sería que tenemos la posibilidad de tener vigas embebidas en los diferentes tramos. Esto me parece muy útil porque ya empezamos a tener un sistema muy similar a la mampostería confinada. De hecho, aquí yo tengo una viga que es claramente una viga a nivel de software y yo la puedo editar. Puedo ir a esa viga en este nivel y puedo decirle en resultados, una vez he calculado mi obra, vigas muros, editar vigas, y aquí existe una viga encima del muro, que sería la viga que se le suele llamar la viga de confinamiento de muros. Vamos a editar vigas, aquí no existe y aquí sí existe. ¿Por qué aquí no existe y aquí sí existe? Sencillo, en vigas muros, o vamos a la pestaña de entrada de vigas otra vez, vamos a muros, editar. Lo que pasa es que en este nivel le he dicho que no quiero para este muro en particular, el muro 2, no quiero que me coloques la viga embebida. Y en este lado sí. ¿Por qué en este lado sí y en este lado no? Sencillo. Porque en este lado me queda el descanso de escalera. Y como me queda aquí un descanso de escalera, no puedo conectarle el descanso a una pared directamente de ladrillo. Tengo que
tener un elemento de hormigón que me permita introducir acero para hacer mi anclaje y apoyar ahí. ¿De acuerdo? Entonces es una cuestión optativa que tenemos para marcarle o no marcarle la existencia de la viga de cierre o de coronación que se suele colocar cuando terminamos un muro. Esta no sería la de coronación es esta de aquí arriba, pero estas vigas intermedias suelen ser esas vigas que confinan nuestra pared de mampostería de ladrillo. Bien, y luego estos elementos que tenemos aquí tienen lo que se denominan chicotes de conexión, normalmente, que son así, de esta manera. Vamos a hacer un dibujo. Tendríamos una serie de chicotes de conexión que serían más o menos así. Es decir, vendrían 3 a una distancia proporcional a la que estoy dibujando y en todos los niveles. Es decir, estos chicotes de conexión lo que hacen en zona sísmica es evitar que la pared se desprenda en caso sísmico y permanezca unido al elemento estructural que sería principalmente la columna. Entonces, este tipo de solución es muy utilizado y además, por ejemplo, hasta donde yo tengo conocimiento, en la norma del Ecuador es obligatorio cuando cerramos una fachada de mampostería, es decir, que es obligatorio también para aquí colocar los chicotes de conexión. Entonces, a nivel de cálculo se introduciría de esa manera y cuando vamos, por ejemplo, a resultados y vamos a ver en envolventes la deformada, veremos que efectivamente lo que tenemos aquí modelado es un muro de elementos finitos, ¿no? Por ser un muro de mampostería también se discretiza por elementos finitos, tiene la propiedad de muro y no es un elemento constructivo, sino que transfiere rigidez. Problema, si esto se agrieta, deja de formarse esa malla porque ya se ha perdido toda la rigidez. Muy bien, entonces lo que se suele hacer es limitar los desplazamientos cuando se diseñan este tipo de soluciones. La principal premisa de diseño suele ser la limitación de desplazamiento, no tanto un tema de capacidad. Evidentemente hay un tema de cortante, está el módulo cortante de muro y demás, pero lo que se suele hacer principalmente cuando se diseña este tipo de sistemas, se suelen limitar los desplazamientos. Excelente. Otra consideración de diseño sería que esta zona de escalera, donde tenemos una losa que hemos modelado apoyándose en las vigas que estábamos comentando de coronación de estos muros, podemos llamarle viga de coronación o viga de confinamiento, pues estas vigas están apoyadas ahí justamente y están formando una losa que la tenemos aquí. Y esto es una losa maciza. Si vamos a entrada de vigas, vamos a paños, gestión de paños, vamos a datos de paño, veremos que esto es una losa maciza. En cambio, esta losa es una losa tipo forjado aligerada. Dice losa 25, ancho de nervio 10, intereje 50. Pero esta de aquí es una losa de 25 maciza. También para poder conseguir el traslape de armadura que proviene de esta losa de escalera con mayor efectividad. Porque si tenemos solamente ahí una viga y aquí tenemos una losa aligerada, el traslape y la introducción de estos aceros hará que caigan en la zona de compresión y por tener solamente 5 centímetros pues puede ser un poco riesgoso. Es mejor hacer todo este sector con un macizado o incluso si se quiere macizar completa o parcialmente hasta donde lleguen los armados de esta losa, este encuentro de escalera en la parte superior. Muy bien, estas son las consideraciones que quería trabajar en este video. Hemos hablado del descuelgue de esta viga, porque es 30 por 50 y no es, por ejemplo, 30 por 30, pues para poder utilizar un valor de R de 8 y además por la misma luz, porque si no esto va a flectar. Luego, otra consideración es que en el piso superior podemos bajarle la viga, el peralte de esta viga lo podemos bajar porque es una losa que apenas carga peso, es la última losa de cubierta y no tiene un requerimiento tan elevado como estas vigas que sí cargan un peso importante y esta de aquí arriba evidentemente no va a trabajar mucho y no va a flectar mucho. Entonces, algo que se puede hacer para economizar un poco la obra es en el último piso no hacer
un descuelgue de viga tan elevado como el que tenemos aquí, en comparación. Y finalmente, otras consideraciones que pueden tener en cuenta cuando diseñen es que si tienen partes de voladizo y encima van a apoyar mampostería, es decir, en toda esta pared que aquí tenemos van a apoyar mampostería, pues tengan cuidado porque esta viga tendrá que ser capaz de resistir esas cargas. Si todo este sector se va a colocar pared, pues tendrán que modelar y diseñar acorde a este requerimiento. Esto que acabo de dibujar representa pared de mampostería. Pues lo que tienen que hacer es, cuando modelen en esta parte, colocarle una carga lineal, cargas lineales en vigas, de lo que pesa la mampostería, aproximadamente 0,7 toneladas por metro lineal, dentro de la hipótesis de carga muerta siempre, y pues sería la carga colocada en esa zona. Al igual que las cargas que se colocan encima de la cimentación de vigas T invertidas. Excelente, con esto hemos terminado las consideraciones a tener en cuenta para hacer este tipo de diseños. Recordarles que tenemos activa la plataforma medinfraestructuras.com, donde trabajamos, además de estas cuestiones, pues otros temas, como es el tema pushover, como son las novedades de CIPE 2022, 2023, y estamos trabajando con todos los alumnos de la plataforma mediante el foro, donde recibimos consultas a diario y tratamos, en la medida de lo posible, responder con rapidez. Muchas gracias por la atención y nos vemos en los siguientes videos.